Ya, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Estábamos grabando la sesión por si alguien necesita revisarla posteriormente o si alguno de sus compañeros necesita verla cuando tenga un tiempo. ¿Ya? Eh, Primero que todo, bueno, saludarlos, esperar que todos se encuentren muy bien y tenemos un receso la próxima semana por lo que me comentaron, ¿ya? Así que personalmente encuentro que es muy bueno que se haga este receso. La carga de trabajo que han tenido ustedes ha sido una carga muy potente, ¿ya? Así que utilicen esa semana para que puedan descansar, relajarse, pero no descuiden los estudios, ¿ya? No descuiden los estudios, ¿ya? Porque de todas maneras, cuando vuelvan, ¿cierto? Vamos a seguir viendo contenidos, tanto en mi asignatura como en las de otros colegas, profesores, así que idealmente puedan reforzar al ritmo que cada uno defina. Pero es bueno ese receso porque hay que descansar la mente y el cuerpo también. No hay que esforzarse tanto. Así que me parece muy buena medida, iniciativa tomada por la universidad. Así que lamentablemente no nos vamos a poder ver la próxima semana, pero ya tendremos más posibilidades de seguir conversando. Bien, dicho esto, la clase de hoy tiene por objetivo revisar un modelo que es los métodos causales, que son los modelos de regresión lineal. ¿Ya? Vamos a aprender a hacer un pronóstico de demanda utilizando la técnica de regresión lineal. ¿Ya? Luego de eso, vamos a aprender a calcular los errores, ¿ya? ¿Cuáles son las medidas de los errores? Porque cuando nosotros hacemos pronósticos de demanda, ¿ya? Después tenemos que contrastarlos con algunas medidas que vamos a revisar en la presentación de hoy, donde vamos a poder darnos cuenta qué método es mejor que otro o qué método se ajusta mejor a los datos en base a las medidas de error que vamos a definir. ¿Ya? Y la última parte de la clase, quiero que hagamos un ejercicio virtual, obviamente, y para eso les dejé un archivo Excel en Educandus, ¿ya? Donde está el tema pronósticos, ¿ya? Está la presentación, que también es la misma presentación que ya está en la plataforma, y adicional a eso les dejé un archivo Excel que idealmente lo puedan descargar para que lo podamos trabajar en conjunto, ¿ya? Entonces, la idea es que no sea una clase, eh, más bien me refiero a que sea una clase más bien práctica, ¿ya? Que teórica, ¿ya? Porque el pronóstico de demanda tiene un componente donde tenemos que aprender bien a utilizar el Excel, hacer pronósticos, ¿cierto? Utilizar las fórmulas que hemos aprendido, así que ese es el enfoque que le quiero dar a la clase de hoy, ¿ya? Espero que me resulte como lo tengo pensado, ¿ya? Ok, dicho esto entonces, recuerden, la presentación ya está en Educandus para que la puedan descargar y me puedan seguir más fácilmente. Y segundo, descarguen el archivo Excel que tienen disponible porque se lo vamos a utilizar en un ratito más, ¿ya? Ok, vamos a comenzar. Este contenido, como, como bien aparece en la presentación, es un contenido que se llama pronósticos de demanda. Los pronósticos de demanda, estamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto la semana anterior. El pronóstico de demanda lo podemos clasificar en dos grandes grupos. Grupo 1, pronósticos cualitativos. Grupo 2, pronósticos cuantitativos. Dentro de los pronósticos cualitativos, ¿ya? Yo utilizo esas técnicas que son más bien subjetivas, que después se transforman
modelo cuantitativo, y tengo varias técnicas que podemos utilizar para poder llegar a un valor real, ¿ya? Que se puede traducir en un número, ¿ya? Lo puedo cuantificar, ¿ya? De la experiencia que tengamos, ¿cierto? Todos los que participen en este método cualitativo, tenemos que llegar a poder tener un valor, ¿cierto? Que se transforme en un número que va a ser nuestro pronóstico de ventas, por ejemplo, pronóstico de demanda, ¿ya? Pronóstico de presupuesto, por ejemplo. Entonces, dentro del grupo de los métodos cualitativos están los métodos de juicio. Y dentro de los métodos de juicio tenemos la investigación de mercado, ¿ya? Que es en base a encuestas para poder determinar cuáles son los gustos y preferencias de nuestros clientes. Tenemos la opinión ejecutiva, la opinión de los gerentes de una compañía, por ejemplo, se reúnen y llegan a un consenso. Tenemos el pronóstico del personal de ventas, ¿ya? Que también tiene mucho que decir cuando estamos haciendo un pronóstico cualitativo, es decir, cuando no tengo datos, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Tenemos el método Delphi, que es un método que la gracia que tiene es que se hace en varias rondas, pero siempre manteniendo el anonimato de sus participantes, ¿ya? Para que no se genere un sesgo ni nada por el estilo. Por otro lado, revisamos los métodos cuantitativos, ¿ya? Y los métodos cuantitativos, a su vez, pueden dividirse en dos grupos. El grupo 1, ya, el que revisamos la semana pasada, corresponde a los métodos que se llaman series de tiempo, ¿ya? Donde yo tengo, como dice su nombre, una serie de tiempo, unos datos históricos, ¿ya? Ordenados desde el más antiguo al más reciente, y en base a eso aplicamos distintos modelos matemáticos para poder llegar a un pronóstico de venta, un número certero, ¿cierto? Que es el que utilizamos para poder planificar la producción, planificar nuestras compras, planificar el inventario, etc. Dentro de este grupo de series de tiempo, revisamos los modelos de promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, ¿cierto? Promedio móvil simple es cuando yo le asigno el mismo peso relativo a las n observaciones que yo quiera utilizar. N3, por ejemplo, quiere decir que voy a usar los últimos 3 datos para hacer el pronóstico. N6, los últimos 6 datos, ¿ya? Y así tenemos que definir el número que nosotros queremos utilizar para poder hacer nuestro pronóstico. El método de promedio móvil ponderado, como dice el nombre, nosotros le damos una ponderación a los distintos series de datos que voy a utilizar. Si utilizo 3 datos para poder hacer el pronóstico, yo le doy una ponderación, una mayor ponderación a la observación más reciente, una menos importante a la segunda más reciente y una más pequeña a la tercera menos reciente. Si es que yo considero de que la última observación está directamente relacionada con el pronóstico de la semana siguiente, por ejemplo, si estamos trabajando en semana, ¿ya? Entonces eso también va a depender de el olfato que tengamos, ¿cierto?, los datos, cuánto conozcamos nuestra empresa, cuánto conozcamos, ¿cierto?, si estamos en un nivel peak, por ejemplo, si es estacional, etcétera. Van a haber muchos factores que tenemos que nosotros tener, ¿cierto?, para poder determinar cuál es el peso relativo que le vamos a dar a cada una de estas observaciones, ¿ya? Promedio móvil ponderado. Luego también vimos otro modelo matemático que se llama suavizamiento exponencial, ¿ya? Donde el suavizamiento exponencial tenemos que tener 3 datos. El dato de la demanda, el pronóstico anterior y un parámetro de suavizamiento alfa. Este parámetro de suavizamiento alfa, bien digo, tiene que estar, ¿cierto?, en un rango de 0 a 1, y también el analista es el encargado de definir cuál es ese valor de alfa. Si es un número muy cercano a 1, quiere decir de que le estoy dando mayor peso a la observación más reciente. Si es un alfa más cercana a 0, quiere decir que le estoy dando mayor peso a la serie de tiempo en su totalidad, ¿ya? Luego también vimos otro modelo
que es el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia, ¿ya? Que es un ajuste al modelo de suavizamiento, ¿cierto? Donde vamos a considerar este componente de la tendencia, ¿ya? Para eso tenemos que tener también el dato de demanda, de pronóstico, de tendencia, y también los parámetros alfa y beta, que estos parámetros alfa y beta también los define el analista, ¿ya? El analista de datos, ¿ya? Usted en este caso, cuando les toque trabajar en el área de inteligencia de negocios, por ejemplo, ¿ya? O control de gestión, ¿ya? Ahí también van a ver harto pronóstico de demanda. Y por último, aprendimos una técnica que a mí me gusta mucho, en particular creo que se ajusta muy bien a los datos, a cualquier serie de datos, que es la técnica de los patrones estacionales, donde nosotros vamos a calcular o determinar una serie de índices que van a estar relacionados con cuál es el peso que yo le estoy dando a las distintas estaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de trimestres, cada estación va a corresponder a un trimestre. Entonces voy a calcular un índice estacional por cada trimestre. Esto después sacamos el índice estacional promedio y ese índice, perdón, lo utilizamos para poder hacer nuestro pronóstico por trimestre, por ejemplo, ¿ya? Y eso fue lo que alcanzamos a ver la sesión anterior. Entonces, dentro de los métodos cuantitativos, como le estaba contando, tengo este grupo de serie de tiempo, que son estos métodos que revisamos, y el otro grupo, ¿cierto?, se llama los métodos causales, ¿ya? Los métodos causales que son básicamente métodos que vamos a utilizar la regresión lineal, ¿ya? Para poder hacer un pronóstico de demanda. Una vez que revisemos este método, vamos a ver cuáles son las distintas medidas de error para poder hacer este taller, ¿cierto? Más bien aplicado para que veamos cómo vamos a determinar cuál modelo es mejor que otro, ¿ya? Bien, voy a compartir mi pantalla para poder revisar la presentación. Ya. Entonces, dentro de los métodos causales, ¿ya?, tenemos el método de regresión lineal. Este método, dice, es un método causal de regresión lineal en el que una variable, conocida como variable dependiente, está relacionada con una o más variables independientes por medio de una ecuación lineal. Si tengo una variable independiente, se llama regresión lineal. Si tengo más de una variable independiente, se llama regresión lineal múltiple, ¿ya? Para efectos de este curso vamos a revisar solamente lo que es la regresión lineal, ¿ya? Entonces, la variable dependiente va a corresponder a la variable que se desea pronosticar, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero pronosticar? Las ventas, las unidades vendidas, la cantidad de inventario, etc. ¿Ya? Pueden haber muchas cosas que yo quiero pronosticar. Tenemos un problema con un cable. Y por otro lado tenemos las variables independientes. ¿Qué van a hacer las variables independientes? Las variables independientes, dice, son variables que se supone influyen en la variable dependiente y por ende son la causa, por eso se llaman métodos causales, ¿ya? Son la causa de los resultados observados en el pasado. Esta variable independiente, ¿cierto?, influye sobre la variable dependiente, que es lo que yo quiero pronosticar. Por ejemplo, las promociones influyen directamente en las ventas, ¿ya? Por ejemplo, eso podría ser un buen modelo de estudiar que sea un modelo de regresión lineal. Ok. Generalmente, ¿cierto?, los métodos causales de regresión lineal se denotan de la siguiente manera. Y, que va a ser mi variable dependiente, es igual a, que es la intersección de la recta con el eje Y, más B, que va a ser la pendiente de la recta, por X, que es la variable independiente, ¿ya?
la típica ecuación de regresión lineal. Cuando tengo más variables independientes, x1, x2, x3, x4, etc., se transforma en un modelo de regresión lineal múltiple, ¿ya? Que también perfectamente la podrían utilizar para poder hacer un pronóstico de demanda. Cuando nosotros hacemos regresión lineal, ¿cierto? Esto quiere decir de que nosotros estamos trazando una recta en todos los datos que yo tengo, ¿ya? Un gráfico de dispersión, por ejemplo, que podríamos hacer, donde esta recta va a ser una recta que va a pasar por la gran mayoría de los puntos que están trazados en este plano cartesiano, ¿ya? La idea, ¿cierto?, que esta recta minimice los errores, ¿ya? Que sea la recta que más identifique a esta dispersión de datos que yo tengo en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo mi recta y tengo unos puntos sobre esta recta, la distancia entre el punto y la recta se llama desviación o error, ¿ya? Lo que tenemos que lograr es que esta recta, ¿cierto?, ojalá explique en lo posible esta dispersión de datos, ¿ya? Que sea el menor error posible y que tenga los distintos índices, tanto el coeficiente de determinación como el coeficiente de correlación, sean muy cercanos a 1, ¿ya? Para que sea una buena estimación de nuestra demanda. Cuando nosotros tenemos esta recta, ¿cierto?, que pasa por todos estos puntos que yo tengo, ¿ya? Nosotros podemos ver si la recta se ajusta o no se ajusta a los datos, ¿ya? Y para eso tenemos una medida de dispersión que son las que ustedes pueden ver ahí en la presentación. La primera medida de precisión, perdón, se llama el coeficiente de correlación, R, ¿ya? ¿Y qué mide el R? El R mide la dirección y la fuerza de la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Estos valores fluctúan entre -1 y 1. Lo que nosotros, ¿cierto?, tenemos que preocuparnos es que este índice, el coeficiente de correlación R, sea lo más cercano a 1. ¿Qué significa eso? Quiere decir de que a medida de que transcurre el tiempo, ¿cierto?, también aumenta en forma positiva la recta, ¿ya? Si el eje X crece, el eje Y también crece, es una relación directa. En cambio, si es que fuera cercano a 1, sería lo contrario. A medida que el eje X aumenta, la recta debiese ir disminuyendo, ¿ya? Si estamos viendo ventas, por ejemplo, siempre las ventas nosotros tenemos que pensarlas que tenemos que ir hacia arriba, tenemos que vender más, ¿ya? Mes a mes o año a año tenemos que vender más. Entonces, este coeficiente de correlación R tiene que ser lo más cercano a 1. Si aumenta el eje X, también aumenta el eje Y. Y por otro lado, que es el índice más conocido, ¿cierto?, que ustedes imagino que lo conocen, se llama el coeficiente de determinación o también conocido como R cuadrado. El R cuadrado mide la cantidad de variación que presenta la variable dependiente con respecto a su valor medio, que se explica por la línea de la regresión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que si el R cuadrado es muy cercano a 1, quiere decir que esta recta explica en un mayor porcentaje la dispersión de los datos que están alrededor de esta recta. Si el R cuadrado está muy cercano a 0, quiere decir que esta recta no explica para nada lo que está pasando con los datos. Entonces, lo que nosotros también en este caso tenemos que buscar es que esta recta que nosotros vamos a trazar tenga un R cuadrado cercano a 1, ¿ya? Cercano a 1. Por ejemplo, Profe, ¿sí?
Disculpe que lo interrumpe. ¿Le puedo pedir que acepte un compañero? Es que está hace rato intentando ingresar a la clase. Por favor. Lo veo al tiro. Muchas gracias por avisar. Gracias a usted. Vamos a ver. Ahí está. Gracias, Camila. Gracias, profe. Bien, entonces, por ejemplo, si el r cuadrado es muy cercano a 1, por ejemplo, tiene un r cuadrado de 0,90, quiere decir que el 90% de los datos explica la recta que estamos trazando para poder hacer este pronóstico, ¿ya? Entonces lo que tenemos que buscar, obviamente, es que este índice r cuadrado sea lo más cercano a 1, ¿ya? Lo más cercano a 1. Bien, veamos entonces cómo podemos aplicar la regresión lineal en un ejemplo como el que aparece acá, ¿ya? Me imagino que ustedes se manejan en Excel, ¿ya? Me imagino que conocen un poco las funcionalidades de Excel, así que vamos a tratar de hacer este ejercicio utilizando las funciones que tiene Excel para ver cómo llegamos a la ecuación de regresión lineal. ¿Sí, Javier? ¿Una pregunta? Sí, profe. Profesor, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos unas ventas que se escapan porque resulta que lo que yo entiendo que el modelo de regresión lineal es como para predecir el futuro, ¿cierto? El comportamiento de los datos. ¿Exacto? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno está analizando datos y hay algún dato que se escape? Por ejemplo, no sé, pues, en abril se venden 50.000. Ya no funcionaría el modelo de regresión lineal, ¿cierto? Hay que Ese buscar modelo otro modelo. si tienes unos datos que salen de la media, por ejemplo, tendríamos que utilizar otro método que se ajuste a los datos, porque cuando tú hagas la regresión lineal y calcules el índice de determinación, el R cuadrado, te vas a dar cuenta que este índice va a ser muy cercano a cero. Entonces, la recta que tú traces no va a explicar de buena manera el comportamiento de tus datos. En ese caso, por ejemplo, si es que tú identificas de que en todos los meses de abril vendes mucho, ¿ya? En el año 1, en el año 2, en el año 3, quiere decir que tienes una estacionalidad. Y si tienes una estacionalidad, yo recomiendo que utilicemos el método que se llama patrones estacionales. Entonces va a depender de cómo estén los datos, el método que debiésemos utilizar. Para Ya. eso están las medidas de error, que si hacemos una medida de error, por ejemplo, comparando la regresión lineal con el patrón estacional, te vas a dar cuenta de que el error va a ser mucho menor utilizando el método de patrones estacionales versus el de regresión lineal. Ah, ya. Gracias. Va a depender la dispersión de los datos, el método que debiésemos utilizar, que eso es lo que les voy a enseñar en un ratito más. Ok, entonces tenemos estos datos que están acá, ¿ya? Que dice, la juguetería Gaby desea estimar mediante regresión lineal simple las ventas para los meses de julio y agosto. Dos periodos adicionales, ¿ya? A los que ya tengo. Meses de julio y agosto de su nuevo carrito infantil Mate. La información del comportamiento de las ventas de todos sus almacenes se presenta en la siguiente tabla, ¿ya? Tal como aparece ahí. Entonces, tenemos, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Igual están viendo Excel, ¿sí? ¿O están viendo la presentación? ¿Se ve el Excel, profe? Ya, Es gracias. el profe. Gracias. Entonces, tenemos por un lado los datos, la serie de tiempo, ¿ya? Una serie de tiempo muy pequeña, entonces tenemos solamente 6 datos, y para poder utilizar la regresión lineal, lo primero que yo recomiendo es que veamos la dispersión de estos datos, ¿ya? Cómo están en nuestro plano, en nuestro XY. Entonces, para Profe, eso, disculpe, ¿sí, Gustavo? ¿ese Excel está en Educandus? Este ¿O todavía Excel no? no, este Excel no está, este Excel es Ah, solo ya. para efectos de explicar. El Excel que Ya, está en perfecto. Educandos es un Excel que vamos a utilizar luego que expliquemos esto, vamos a hacer un ejercicio completo de todos los métodos y todos los errores, ¿ya? Que lo vamos a usar Ya, más. perfecto. ¿Ya? Gracias. Bueno, entonces,
tenemos esta serie de tiempo, donde lo primero que yo recomiendo es que veamos cómo están ordenados los datos en este plano. Entonces, lo primero que debiésemos hacer es hacer un gráfico de dispersión. ¿Ya? Tenemos un gráfico de dispersión como el que está ahí. Entonces ahí podemos ver de que las observaciones, ¿cierto?, se mueven en distinto orden a medida de que están pasando los meses. Entonces, para poder hacer la regresión lineal, yo les dije que va a ser una recta que debiese explicar estos datos. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos en Excel? Nos paramos en las observaciones, botón derecho, ¿cierto? Y le colocamos agregar línea de tendencia. Si colocamos esto, agregar línea de tendencia, quiere decir de que vamos a trazar una recta, ¿cierto?, que va a pasar entre medio de todos estos datos. ¿Ya? Como aparece ahí. ¿Ya? Entonces le aparece un cuadro de diálogo como lo que aparece acá. Entonces, cuando nosotros nos vamos después a opciones, acá nos da la opción de, por ejemplo, presentar la ecuación del gráfico, ¿ya?, que va a ser la ecuación que va a representar la regresión lineal, y por otro lado podemos también presentar el valor de R cuadrado en el gráfico para ver si, qué valor tiene este R cuadrado, para ver si se explica o no se explica, ¿cierto?, esta recta que trazamos. Y le colocamos a aceptar. Entonces, si analizamos nuestros datos que están acá, ¿cierto?, nos podemos dar cuenta de que la ecuación de la recta, de la regresión lineal en este caso, es y es igual a 1114,3x más 5266,7. Y el R cuadrado, el índice, ¿cierto?, de determinación, el coeficiente de determinación, es 0,53. Quiere decir que el 53% de los datos explica esta recta que acabamos de trazar. ¿Ya? Entonces, con esta ecuación que nosotros tenemos acá, podríamos hacer el pronóstico para los meses de julio y agosto. Entonces, hagamos el pronóstico para julio y agosto, tal como nos solicitó la dueña de esta juguetería. Para poder utilizar esta regresión, ¿cierto?, tengo que utilizar la ecuación que nos acaba de dar el Excel. Entonces me queda más 1114,3 por el número de observación que debiese corresponder ahora. Si acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, julio correspondería a la observación número 7. Más 5266,7. Entonces, el pronóstico para el mes de julio sería de 13.067 unidades. Si ahora yo quiero hacer el pronóstico para el mes de agosto, ¿cierto?, replico la fórmula y en vez de utilizar el mes 7, voy a utilizar el mes 8. Por lo tanto, el pronóstico para agosto, utilizando este modelo de regresión lineal, que tiene un índice, un coeficiente de determinación de 0,53, ¿ya?, va a corresponder a 14.181. ¿Ya? Y así todos los meses que queramos pronosticar. ¿Se ajusta o no se ajusta el modelo de los datos? Lo vamos a ver, ¿cierto?, con
las medidas de error que vamos a revisar a continuación. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí, profe. Dígame. Cuando hizo el gráfico, después no sé qué apretó para sacar el I y el R cuadrado. ¿Quieres que lo haga de nuevo? Solo esa parte. Vale. Tenemos, por un lado, el gráfico de dispersión, tal como aparece ahí. Entonces, para poder agregar esta línea, ya que se llama línea de tendencia, lo que tengo que hacer es, me paro en las observaciones, botón derecho, y dice acá, agregar línea de tendencia. Te lo estoy marcando ahí con el mouse. Agregar línea de tendencia. Si yo aprieto agregar línea de tendencia, quiere decir de que voy a trazar esta recta que va a pasar por cada uno de los datos, ¿cierto? Minimizando la dispersión entre cada uno de ellos, ¿ya? Entonces apretamos agregar línea de tendencia y te va a aparecer acá un cuadro de diálogo como este, y acá tú tienes que activar la casilla que es presentar la ecuación del gráfico y la casilla que dice presentar el valor de R cuadrado. Si tú activas estas casillas, ¿cierto? Y le pones a aceptar, debieses tener la línea de tendencia con su ecuación y con el coeficiente de determinación. Ahí está. Gracias, profe. ¿Vale? Ok. Entonces, eso es el modelo de regresión lineal. Es muy fácil de utilizar y muy útil para hacer un pronóstico. Siempre tienen que tener en consideración, ¿ya?, la medida de dispersión. En este caso, el coeficiente de determinación. Si el coeficiente de determinación es muy cercano a cero, quiere decir de que los datos están muy dispersos y esta línea que nosotros trazamos, ¿cierto?, no explica de buena manera el comportamiento de los datos, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. ¿Ya? Hay que tener ojo con utilizar la regresión lineal, hay que utilizarla cuando los datos, ¿cierto?, se expliquen muy bien con esta línea de tendencia. Ya. Sigamos. Entonces, esto es lo que les quería mostrar de los métodos causales. Cuando hagamos un ejemplo con el Excel que está en Educandus, ya, para los que se incorporaron recién a la sesión, les comento de que en Educandus, ¿ya?, hay un archivo Excel, ¿ya?, que se llama ese ejercicio pronóstico, algo así le pusimos, no me acuerdo bien, y ese Excel lo vamos a utilizar para poder hacer un ejemplo con todos los métodos de pronósticos, ¿ya? Así que los invito a que los puedan descargar para que me vayan siguiendo a medida que vamos trabajando con los distintos métodos, ¿vale? Ok, entonces tenemos nuestros regresión lineal y ahora vamos a ver, ahí está, cómo voy a definir o determinar si un método de pronóstico se ajusta o no se ajusta a los datos. O también comparar otros métodos, ¿ya? Comparar distintos métodos para saber con cuál método me debiese quedar, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es el error. ¿A qué llamamos error de pronóstico? Y el error de pronóstico es tan simple como la diferencia entre la demanda real que yo tengo menos lo que yo pronostiqué, ¿ya? Si la diferencia entre la demanda que tengo acá y el error y el pronóstico por otro lado es cero, quiere decir de que hice un muy buen pronóstico y, ¿cierto?, el modelo que tengo construido se ajusta muy bien a los datos. Si ahora el error es muy grande, ¿cierto?, existe mucha dispersión, algo pasa. Algo pasa. Quiere decir de que el modelo no está ajustado, los parámetros no son los correctos, la cantidad de observaciones utilizadas son muy pocas, por ejemplo. Pueden haber una serie de
alternativas, ¿cierto?, que debiésemos empezar a explorar cada una de ellas para poder encontrar el error y ajustar nuestro modelo a los datos. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber es el error de pronóstico se define como la diferencia entre la demanda menos mi pronóstico. ¿Ya? Entonces ahí va a haber una diferencia, esa diferencia es el error. La primera medida que podemos nosotros utilizar se llama la suma acumulada de errores de pronóstico. ¿Ya? Una medida muy simple de utilizar que la podemos ver, ¿cierto?, con la siguiente fórmula. El CFE, ¿ya?, o suma acumulada de errores de pronóstico, ¿ya?, es la sumatoria de todos los errores. Entonces yo voy a hacer una tablita, que también se los voy a mostrar acá, donde vamos a calcular, observación por observación, la diferencia entre la demanda real y el pronóstico. ¿Ya? Y la suma de todos los errores va a ser mi CFE, ¿ya?, la suma acumulada de errores. Y el error promedio va a ser la suma de los errores, CFE, dividido en n, que n va a ser la cantidad de observaciones que tenga mi serie de tiempos. ¿Ya? Esa es la primera medida que tenemos que conocer. Siguientes medidas. Segundo grupo es, por un lado, error cuadrático medio, desviación estándar y la desviación media absoluta. ¿Ya? Esas tres medidas también las podemos utilizar para poder calcular nuestros errores y después poder dar una respuesta, ¿cierto?, certera de cuál es el método que más se ajusta a los datos. Entonces, el error cuadrático medio va a ser la suma de todos los errores al cuadrado, ¿ya?, de esta tablita que yo hago, ¿cierto? Luego esto lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Y la suma de todo esto va a ser mi MCE, dividido en n, para poder tener un error cuadrático medio. La siguiente medida, ¿cierto?, muy conocida, es la desviación estándar. La desviación estándar, que va a ser la suma, ¿cierto?, de el error menos el error medio al cuadrado, dividido en n-1 con la raíz. ¿Ya? Que también lo podemos hacer en forma directa utilizando las funciones de Excel. ¿Ya? Y por otro lado, tengo otra medida de error que se llama el MAD, que es la desviación media absoluta. ¿Qué es el MAD? El MAD va a ser la suma de todos los errores, pero en valor absoluto. ¿Ya? Ya no considero errores positivos ni errores negativos, va a ser todo con valor absoluto. Estos errores con valor absoluto, dividido en n, que va a ser la cantidad de observaciones, nos va a dar nuestro MAD, ¿ya?, que es una medida también muy utilizada para poder determinar los errores de pronóstico. Y por último, ¿ya?, tenemos una medida de error de pronóstico que se llama el error porcentual medio absoluto, o conocido también como el MAPE. ¿Ya? Y esta medida dice, relaciona el error de pronóstico con el nivel de la demanda. Entonces acá lo que vamos a determinar es qué porcentaje, ¿cierto?, de error está sobre la demanda real. Entonces, esta medida, que es MAPE, va a ser una medida de error en porcentaje, expresado en porcentaje. ¿Ya? Entonces, también es una medida muy útil para poder determinar por cada observación, por ejemplo, cuál es el porcentaje de error que obtuvimos con el método seleccionado. Y también, obviamente, podemos extrapolar esta medida para saber cuál es el error porcentual medio absoluto de todo el método, que va a ser un porcentaje. Este método, por ejemplo, me entregó un 13% de error promedio. El modelo número 2 me entregó un error de 10% promedio. Y el modelo número 3 me entregó un 18% de error promedio. ¿Con cuál nos quedamos?
con el que tenga el que entregue el menor error posible. En este caso es el modelo 2, por ejemplo. ¿Ya? Supongamos entonces que tenemos un modelo de pronóstico, ¿ya? Que está acá, un modelo cualquiera, ¿ya? Y tengo los datos reales. ¿Ya? Entonces, acá podemos calcular las distintas medidas de error. ¿Ya? Veamos cómo se hace en Excel, ¿ya? Para que lo tengan en consideración y lo puedan aplicar más adelante. Ok, es la misma tabla anterior. Entonces, por un lado tengo los meses, tengo 8 meses con observaciones, tengo mi demanda real, ¿ya? De ventas de artículos de, no sé, juguetes, por ejemplo. Ya tengo mi demanda real y yo hice un pronóstico utilizando un método X, ¿ya? Método cualquiera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es construir una tabla parecida a esta, ¿cierto? Para poder calcular las distintas medidas de error. Partamos entonces calculando el error de pronóstico. ¿Cómo lo hacemos? El error de pronóstico se calcula, como les dije anteriormente, como la diferencia entre la demanda menos el pronóstico. ¿Cierto? La demanda menos el pronóstico. Entonces, acá tuvimos un error de menos 25. ¿Ya? Menos 25. Entonces, si yo arrastro la fórmula ahora, voy a calcular mis errores por cada una de las observaciones. ¿Ya? Puedo calcular el error total de este modelo, que nos va a dar menos 15. ¿No? Vamos a poner total. Ok. Luego viene el error cuadrático. ¿Ya? El error cuadrático. Y el error cuadrático va a ser el error identificado, ¿cierto? Al menos 25, por ejemplo, al cuadrado. El error al cuadrado. Y arrastro la fórmula, ¿cierto? Y puedo calcular cuál es la suma de los errores. Error cuadrático. Ok. El error absoluto ahora. ¿Qué es el error absoluto? El error absoluto, ¿cierto? Va a ser el error calculado en la columna D, por ejemplo, pero ahora en valor absoluto, sin considerar el signo, sin considerar tanto signos positivos como signos negativos. Error absoluto. ¿Cómo lo hago? Más o igual. Hay una fórmula, una función que se llama abs, que es absoluto, ¿cierto? Número absoluto de mi error. Entonces ahora, fíjense que el error absoluto es 25 y no menos 25. ¿Ya? Estamos considerando solamente valores, ¿cierto?, en valor absoluto. ¿Ya? Eliminando el valor negativo y positivo. ¿Qué es lo que hago? Arrastro la fórmula nuevamente y calculo la suma. Y por último, tenemos el error porcentual absoluto, ¿ya? El error porcentual absoluto que corresponde a el error, ¿cierto?, absoluto, dividido en la demanda. En porcentaje. Entonces, la primera observación, utilizando el modelo X, me entregó un error del 13% respecto al valor real.
Entonces, exactamente lo mismo. Profesor, ¿Sí? ¿cómo sacó el error porcentual absoluto? El error porcentual absoluto es igual a el error absoluto, la columna F, en este caso la celda F3, sobre la demanda real, que sería la celda B3. ¿Ya? F3 sobre B3. Y Gracias. ese valor va a estar expresado en porcentaje. ¿Ya? Esa es la medida de error que se llama error porcentual absoluto. En muy buena medida porque te entrega un número que nosotros ya tenemos internalizado, ¿cierto? Ya sabemos que un error del 13% es un error, ¿cierto?, relativamente bajo. ¿Mm? Un error sobre 30%, algo pasa. Entonces, es fácil también darse cuenta si nuestro modelo está interpretando bien los datos. ¿Ya? Por eso esta medida también me gusta mucho utilizarla, porque a nosotros nos entrega este valor expresado en porcentaje. Y los porcentajes, ¿cierto? Es muy, muy fácil tenerlo internalizado, ¿cierto? Lo podemos interpretar muy fácilmente. ¿Ya? Entonces, también lo que hago acá es la suma de todos los errores porcentuales absolutos, que me entrega una suma de 81%. ¿Ya? Ahora, para poder determinar las distintas medidas de error, ¿cierto? Las distintas medidas de error, lo que tengo que hacer es simplemente el error, MCE, ¿cierto? Dividido en N. ¿Y el N qué es? Va a ser la cantidad de observaciones que tenga mi serie de datos. Revisemos las fórmulas por si alguien está confundido. Acá. Lo primero que hicimos fue calcular el error de pronóstico, ¿ya? Y el error de pronóstico lo calculamos como la demanda real menos el pronóstico, eso nos da nuestro error. Y el error promedio va a ser la suma de los errores sobre n, que va a ser el número de observaciones. Luego, ¿cierto? Vimos el error cuadrático medio, MCE. ¿Y qué es el error cuadrático medio? Va a corresponder a la suma de todos los errores cuadrados, que en nuestra tabla, ¿cierto?, lo tenemos ahí calculado, sobre n. N es el número de observaciones. En este caso, la cantidad de observaciones que yo tengo son 8. Entonces va a ser la sumatoria del error al cuadrado sobre n. ¿Ya? La desviación estándar, también fácil de calcular, y el MAP, ¿cierto?, que es la sumatoria de los errores en valor absoluto sobre n. Y por último tenemos el MAPE, ¿cierto?, que va a ser también una sumatoria de todos los errores sobre n, que va a ser el número de observaciones. Entonces veamos cómo lo vamos a aplicar acá. Me faltó una medida de error acá para que las podamos tener todas. Primero vamos a calcular el error medio. Y el error medio va a ser la suma de los errores dividido en la cantidad de observaciones que tengo. En este caso tengo 8 observaciones. El n va a ser 8. Entonces el error medio es menos 1,875. El MCE va a corresponder a la suma de los errores cuadráticos, que están acá, 5.275 sobre n. ¿Cuánto vale n? 8. Ahí está.
659,375. La desviación estándar la vamos a calcular como la desviación estándar de la demanda. Y nos da una desviación estándar de 34,21 observaciones. El MAD, ¿cierto? Va a ser, el MAD va a ser igual a la suma del error absoluto, 195, dividido en 8, que va a ser la cantidad de observaciones que tiene mi serie de tiempo. Y el MAPE va a corresponder a la suma de todos los errores porcentuales absolutos sobre n en porcentaje. ¿Ya? Entonces, acá tenemos calculada todas nuestras medidas de error, ¿cierto? Para poder comparar, ¿cierto?, con otros modelos, por ejemplo. ¿Ya? Esta comparación que hicimos de calcular las medidas de error fue solamente para calcular cuál es el error de un modelo en particular. En este caso, el modelo, o sea, supongamos que el promedio móvil ponderado, por ejemplo. Si hubiese sido el promedio móvil ponderado, a mí me gusta mucho ver la medida, el MAPE, porque nos dice de que entregó un error del 10% respecto a las observaciones o a la demanda real. ¿Ya? Entonces, también este modelo está bien ajustado a los datos, porque un error del 10% podría ser considerado dentro del rango. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda con los errores? ¿Cálculo de errores? ¿Todo bien hasta el momento? Ya, gracias. Bien, entonces, con esto... Profe, ¿ya? ¿Sí? disculpe, ¿cómo fue que calculó el error medio? ¿El error Justo de cuál? ¿De qué? no puse atención en ese momento. ¿De cuál, Juan Pablo? El error medio que calculó arriba del MSD. Este, error medio. ¿Ese? Sí. ¿MC? Va a El ser, error medio, de arriba. el error medio va a ser Sí. la suma de los errores, menos 15, ¿Ya? dividido en el número de observaciones, en este caso 8. Ok, eso sería. Gracias. Ya, entonces, ahora sabemos, ¿cierto?, que tenemos modelos de series de tiempo para poder hacer buen pronóstico, tenemos modelos causales para poder hacer pronóstico, y sabemos calcular las medidas de error. ¿Ya? Entonces ahora estamos en condiciones de poder identificar o definir con qué modelo me debiese quedar para poder hacer un pronóstico. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que veamos a continuación. Me queda poquito de la presentación para que pasemos a la parte práctica. Entonces, una pregunta que puede surgir, ¿cierto?, y que les hago a ustedes. Si la calidad de un pronóstico se mide por el error, ¿tengo que esperar entonces que el tiempo pase para saber si fue el método correcto? Porque yo voy a tener mi serie de tiempo, ¿cierto? Y voy a ir calculando pronóstico. ¿Cómo yo voy a saber si mi modelo es el correcto? Tiene que pasar el tiempo, como dice acá como dice la pregunta. Entonces, cuando pase esto, lo que tenemos que hacer es entrenar el modelo. Entonces, yo tengo una base de datos, ya lo suficientemente grande, tengo que segmentar esta base de datos que yo tengo en dos grupos. Un grupo de prueba y un grupo de entrenamiento, entrenamiento y un grupo de prueba, para poder revisar y poder hacer los ajustes al modelo, tal como aparece acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Primero, se elige el método de pronóstico respecto al patrón de datos. ¿Ya?
Si es lineal, puedo utilizar promedio móvil simple. Si tiene una tendencia, puedo utilizar regresión lineal, por ejemplo. Si tiene estacionalidad, patrones estacionales. Entonces, va a depender de la naturaleza de los datos, ¿ya?, el método de pronóstico que utilicemos. Entonces, cuando yo tengo un set o una base de datos con un número lo suficientemente grande para poder hacer un pronóstico, lo que tengo que hacer es dividir este conjunto de datos en dos secciones. Una de entrenamiento o inicialización y una de prueba, ¿ya? Esto se llama también técnica de minería de datos, ¿ya? Lo que vamos a hacer a continuación es una técnica de minería de datos. Por otro lado, dice, se emplea la técnica de pronóstico elegida para desarrollar valores ajustados para la parte de inicialización de los datos. Entonces, como yo dividí mi base de datos en dos grupos, uno para la inicialización o entrenamiento y una para prueba, lo que hago es calcular, ¿cierto?, o verificar el modelo con este set de datos que va a ser el dato de entrenamiento. Y lo comparo con este otro set, que es el set de prueba, para ver cuáles son los errores de pronóstico y poder determinar con qué método me quedo, cuál método selecciono, para poder aplicarlo y encontrar valores futuros, ¿ya? Para poder que ustedes digan, ¿sabe, gerente de operaciones? Encontré de que el método de sobreseimiento exponencial es el mejor modelo que se ajusta a los datos y con ese debiésemos pronosticar las ventas de los siguientes meses. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Con esto que vamos a realizar ahora. Dividimos el set de datos en set de iniciación, set de prueba, validamos, revisamos cuál es el mejor modelo en base a los errores y seleccionamos el mejor modelo que nosotros encontremos y con ese modelo trabajamos de aquí hacia el futuro. ¿Se entiende la idea? Esa es lo que quiero que aprendamos a realizar. Entonces también dice, se utiliza la técnica para pronosticar la parte de prueba de los datos y se determina y evalúa el error de pronóstico. Como yo tengo este set de prueba, ya sé los valores de los datos reales y voy a tener mi set de pronósticos, ¿cierto? Que son los datos que yo voy a encontrar en base a mis datos antiguos, mi set de iniciación. Y como tengo datos reales, datos de pronóstico, hago la comparación y verifico cuál es el mejor modelo que se ajusta a los datos. ¿Ya? Entonces después dice, ¿y cómo se toma la decisión? ¿Ya? ¿Cómo yo decido cuál es el mejor modelo? Se emplea la técnica en su forma actual, modificarla o desarrollar un pronóstico mediante otra técnica y comparar los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Comparo los distintos modelos que yo quiera, ¿cierto? Veo cuál es el que mejor se ajusta, el que me entrega menor error, y con ese modelo seleccionado yo puedo después hacer los distintos pronósticos para ventas, por ejemplo, unidades o lo que estemos analizando, ¿vale? Entonces, lo que les quiero decir es que no es necesario esperar que pase el tiempo para poder definir si el modelo se ajusta o no se ajusta a los datos, ¿ya? Para eso es esta técnica de dividir el conjunto en conjunto de entrenamiento y de prueba para poder definir, ¿cierto?, cuál es el mejor modelo. ¿Alguna duda?